¿Y si te dijera que África no es pobre por culpa del colonialismo? ¿Y si te dijera que África estaba peor antes de que llegaran los europeos? Hoy te voy a desmontar algunas de las excusas más repetidas y te voy a explicar las verdaderas razones por las que el continente africano sigue siendo el más pobre del mundo. Empecemos con la esclavitud. ¿De verdad te piensas que unos británicos, cansados tras semanas de travesía en barco, bajaban a la costa en un territorio completamente hostil que no conocían y capturaban africanos musculosos como si fueran Pokémon? Por supuesto que no. Lo que hacían era llegar y negociar con una tribu sobre la compra de esclavos, porque ya existía un comercio de esclavos entre tribus africanas. Los europeos simplemente llegaron y dijeron: «Hola, ¿vendéis?». El hombre europeo no inventó la esclavitud, lo que el hombre europeo inventó fue su abolición. Y lo mismo con las guerras. Con la proyección de Mercator igual no se ve bien, pero África es 38 veces más grande que Francia e Inglaterra combinadas. ¿Cómo se invade eso? Lo que pasó es que las tribus estaban en conflicto desde hace generaciones, por razones que ya ni recordaban, porque muchas no tenían ni escritura. Estaban pegándose con palos y piedras, y lo que el europeo hizo fue cambiarles los palos por espadas de acero a uno de los bandos a cambio de sumisión y de la promesa de pagarles unos impuestos a la capital. Pero la guerra ya estaba mucho antes del colonialismo. Otro argumento muy repetido es: nos robaron los recursos. ¿Qué recursos? Oro, cobre, marfil, diamantes, posteriormente petróleo. Vale, pero ¿qué valor tenía el cobre para una aldea que no sabía lo que era el cobre? ¿Qué impacto tenía que extrajeran aceite de palma donde ni existía la rueda? Esos recursos eran valiosos para Europa, pero para muchas tribus africanas no tenían ningún uso. Ni extraían, ni comerciaban, ni los protegían. Les quitaron algo que ni sabían que tenían. Entonces, si no fue ni la esclavitud, ni las guerras, ni la extracción de recursos, ¿qué fue? Porque unas regiones del mundo se desarrollaron y otras no. En el caso concreto de África, lo primero es porque es poco fértil. Tenemos selvas impenetrables, sabanas secas, desiertos enormes. Sin fertilidad no hay excedente agrícola. Y sin excedente agrícola no hay tiempo para educarse, ni para pensar, ni para inventar. Toda tu energía se va en sobrevivir. Estás atrapado en la base de la pirámide de Maslow. Pero lo más importante es el comercio. Este permite la especialización y evita duplicidades creativas. Por ejemplo, 10 tribus desconectadas son 100 personas que tienen que inventarlo todo 10 veces. Sin embargo, un mundo globalizado son millones que tienen que inventarlo una. Y de comercio hay 3 tipos. Tenemos aéreo, terrestre y marítimo. Del aéreo nos olvidamos porque en la época de la que estamos hablando obviamente no existía. En el terrestre, África tiene una desventaja, porque salvo el camello en el norte, no tiene ningún animal apto para ayudarles a desplazar mercancías. ¿Acaso habéis visto alguna vez un jinete montado a una cebra? Pero el comercio más importante es el marítimo, y sobre todo antes de la llegada de la máquina de vapor. Porque un burro se cansa, se duerme, se pone enfermo y se muere, pero un barco no. Y es por eso que el acceso a una navegación que permita acceder a muchos kilómetros de costa ha sido algo fundamental en el desarrollo económico. Solo hay que ver las grandes civilizaciones del pasado. El ser humano nace en el Valle del Rift. Hacia el sur tenemos la jungla de la que venimos. Si ya escapamos cuando estábamos adaptados, ahora que hemos erguido nuestra postura, sería todavía peor. Al oeste tenemos el Sáhara, hacia el este el Mar Rojo, así que por descarte vamos hacia el norte. Giramos un poco hacia el este y llegamos a la Mesopotamia, la cuna de la civilización. Esta está entre 2 ríos, el Tigris y el Éufrates, lo que hacen un suelo muy fértil, permitiendo pasar de la base de la pirámide de Maslow a franjas superiores. Luego viene el Imperio Egipcio, el que podríamos llamar perfectamente Imperio Nilo, porque el 95% del país vive a menos de 50 kilómetros de este, y en su época era igual o peor. ¿Por qué pasa esto? Porque es un río largo, recto y navegable. Este permite que las ideas, los productos y las personas circulen desde el interior hacia el mar y viceversa. Lo que inventara alguien en una aldea en el interior podía llegar con facilidad a un consumidor en el delta. La tecnología naval avanza, los barcos ya pueden hacer pequeñas distancias a mar abierto, así que, ¿qué vino después?
tenemos Grecia, con sus miles de islas bien cerquita la una de la otra y en mares tranquilos. Después tenemos a Roma, en el centro del Mediterráneo, una autopista de agua para unir Europa, Asia y África. El progreso sigue su curso y los barcos ya pueden surcar el Atlántico, y es por eso que el siguiente gran imperio es España. Luego viene UK, con el mismo acceso al Atlántico, pero con una economía más libre y una sociedad menos teocrática. Y por último, al aparecer el ferrocarril, los Estados Unidos despegan. La conexión al Atlántico y el libre mercado de UK, pero añadiendo una densidad de población menor, más recursos naturales y acceso al Pacífico. Y África no tiene grandes ríos navegables. Tiene ríos, sí, y muy caudalosos, pero están llenos de saltos de agua, cataratas, meandros, no conectan, no sirven para transportar mercancía. Sé que el Nilo está en África. La cuestión es que tienen un río que sirva para esto. Y también sé que el acceso al Atlántico también lo tienen. Pero, claro, al no haber pasado los pasos previos, no tienen la tecnología. Y por último, añadir que las ciudades se asientan en ríos, porque, sorpresa, el ser humano tiene que beber agua, y África tiene baja densidad de estos. Si los ríos están lejos entre sí y las ciudades están en ríos, por ende, las ciudades están lejos entre sí, aumentando así los costes de transporte y con ello desincentivando aún más el comercio. Ahora que ya hemos desmontado los mitos, vamos a ver cómo se llega a la situación actual, porque alguien podría decir, vale, África no se desarrolló, pero ¿esto qué tiene que ver con lo que pasa hoy? Muy fácil. En Occidente, durante siglos, ha habido una especie de selección natural entre civilizaciones. Las sociedades que no eran eficientes, que no tenían estructuras sólidas, las sociedades que no generaban productividad, que no defendían sus fronteras, simplemente perecían. Eran invadidas por otras más funcionales. Este proceso fue puliendo las instituciones, fue puliendo el Estado de Derecho, la moneda, el comercio, la propiedad privada, el ejército, la administración pública y la separación de poderes. Y solo sobrevivieron las civilizaciones que lograron equilibrar orden, innovación y cohesión social. Pero en África ese proceso nunca ocurrió. Cuando Europa reparte el continente, en la conferencia de Berlín, crea países desde cero. Es como si al mejor biólogo le encomiendas la tarea de seleccionar los atributos más óptimos para un ser, dado un cierto entorno. Este ser va a ser peor que el resultado de millones de años de evolución. O como si al mejor economista le das el control centralizado de la economía. Esta va a ser peor que el resultado de millones de transacciones descentralizadas. En este caso, por mucho que los mejores políticos intentaran crear países funcionales, de ninguna forma pudieron competir con los centenares de guerras y miles de movimientos migratorios que Europa o Asia habían vivido. Y todo esto nos lleva al presente. Hoy muchas naciones africanas están gobernadas por dictaduras socialistas, por cleptocracias tribales. No hay propiedad privada garantizada, no hay inversión extranjera segura, no hay justicia independiente. Los recursos se malgastan, la educación es escasa, las élites se enriquecen y el pueblo se estanca. El tribalismo político lo ha convertido todo en nosotros contra ellos, y eso hace imposible cualquier proyecto nacional a largo plazo. Y no es porque Europa hiciera mal las fronteras, porque en Europa viven rubios con morenos y nadie se mata. ¿Fue el colonialismo injusto? Por supuesto. ¿Fue brutal? Sin duda. ¿Es el culpable de la pobreza actual de África? Para nada. Han pasado más de 60 años desde la independencia. En los 40 cayeron 1.3 millones de toneladas de bombas sobre Alemania y 2 bombas atómicas sobre Japón. 60 años después, lo mismo que ha pasado desde la independencia de África, eran la segunda y la tercera superpotencia mundial. Y no fue por el Plan Marshall, porque África recibe un equivalente a 1 cada 3 años en valores reales. La pobreza africana no se resuelve con culpables del pasado, sino con instituciones fuertes, propiedad privada, educación, comercio y responsabilidad individual. ¿Cómo solucionas el socialismo y la corrupción africana mientras miras al colonialismo europeo?
Estas ideas anticolonialistas están tan difundidas en África exactamente porque los poderosos socialistas y corruptos quieren que sea donde la gente poco educada de África ponga el foco. Mientras miran al colonialismo, no miran a estos dictadores y esta corrupción. Y hasta que esto no cambie, África seguirá siendo pobre. No por lo que le hicieron, sino por lo que no hace.